Ok, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos Hola, días. ingeniera. Ingeniera. Buen día. Ahora, el práctico número 1 ya está en la web, ¿sí? Para que lo vayan resolviendo, es puros conceptos teóricos. Este que toca ahora es el capítulo 3. Entiendo que algunos se están enganchando hoy, pero de todas maneras, el contexto del capítulo 1 y 2 son conceptos básicos de informática, que igual están en la plataforma con el video de la clase que tuvimos, ¿no? La semana pasada, ¿listo? Si tienen alguna pregunta o consulta, lo pueden hacer a través del foro, como ya está explicado en la plataforma, ¿sí? Un poquito hay que ir evitando el WhatsApp porque se pierden las preguntas, ¿ya? Bueno, creo que si se sienten más cómodas ahí también pueden usarlo, pero ahí entiendo que algunos de sus compañeros les han estado respondiendo y les agradezco mucho porque a veces la verdad que las preguntas se lanzan a cualquier hora y no las veo todas, ¿sí? Entonces por eso me cuesta más ahí. Pero cuando las veo, trato de irlas respondiendo, ¿ya? Para los que recién se incorporan, entonces no hay que preocuparse mucho. El capítulo 1 y 2 son teoría, es a leer y resolver el práctico. ¿Listo? También cada capítulo está con su diagnóstico, entonces ese es como que un preexamen, y eso les dice que están listos para el siguiente parcial. Entonces ustedes pueden ir avanzando a su paso durante esta semana, irse nivelando, ¿ya? Este capítulo que nos toca ahorita, el capítulo 3, ya es un poquito más práctico. Aquí es donde ya el auxiliar Eddie les va a ayudar más porque va a empezar a hacer seguramente ejercicios. Él está en los grupos, entonces entiendo que ya debería empezar a trabajar con ustedes. Aún no han definido horario, ¿verdad? Con el auxiliar, chicos, ¿han coordinado algo ya? Todavía no, ingeniero. Bueno, entonces voy a pedirle que ya puede trabajar con ustedes porque ya estamos en el capítulo donde él trabaja los ejercicios prácticos. ¿Ok? Bien, vamos a ver en este tema lo que son sistemas de numeración. Esto está dividido en 4 partes, ¿ya? Entonces, hoy es la primer base, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Básicamente vamos a ver una introducción, la definición de los sistemas de números posicionales, como el que nosotros tenemos, el de base 10. Vamos a ver algunos ejemplos también de sistemas de numeración, porque el de base 10 no es el único, ¿ya? Bueno, primero, entendemos como un sistema de numeración como un conjunto de símbolos y reglas, ¿ya? Que se utilizan para representar cantidades numéricas. Básicamente esta es la definición más simple que nos puede dar Eduardo Alcalde, ¿ya? Y a nosotros nos ayuda a determinar en qué contexto nos vamos a mover. Nosotros hemos utilizado pues el sistema de numeración de base 10 desde que empezamos el colegio, ¿verdad? Entonces, actualmente seguimos utilizando el mismo porque ya es un sistema de numeración universal. Sin embargo, existen otros sistemas de numeración que a través de la historia se han ido utilizando, como el sistema babilónico, ¿sí? El sistema maya también, que fue muy conocido por ser un poquito más extraño, ya que es un sistema de base 20 donde se ya lleva incorporado el concepto del cero o el nulo, ¿no? Que en otras culturas no se la había pensado. El sistema egipcio, etcétera, ¿no? Cada uno, de acuerdo a la cultura, tuvo su sistema de numeración porque siempre hubo la necesidad de representar cantidades numéricas, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con el de base 10, que resulta pues de la combinación, ¿no? De otros sistemas. Y en realidad no importa en qué cultura estamos hoy en día, ¿no? Todos los sistemas están basados básicamente en este. Ahora, los símbolos que utilizamos son 10, ¿verdad? Los 10 símbolos básicos que nosotros utilizamos son de 0, ¿no? El 0 y luego de 1 a 9. Entonces ahí están los 10 símbolos básicos que utilizamos, ¿ok? Aquí en la pantallita estamos viendo otros sistemas de numeración, ¿ok? Un poquito más conocidos, de repente por la historia. Fíjense, a este lado tenemos al sistema, este es el egipcio, ¿sí? El egipcio,
básicamente, pues lo que vemos es una representación simbólica, ¿ya? De los símbolos. Este de este lado es el que yo les comentaba hace un momentito. Es un sistema un poquito más, más avanzado. Fíjense cómo es la representación, ¿no? No es tan complicada. Por ejemplo, el 1 es un puntito, ¿sí? El 2, dos puntitos, y llega hasta el 4, de 4 puntitos, ¿no? El 5 ya es como un guión bajo, ¿no? Y el 6, miren, hace la cantidad de 5 con un puntito, hace el 6, ¿no? Entonces, esto sigue hasta 4 combinaciones, ¿no? 4 puntitos. Y luego 2 rayas y hacen el 10, ¿verdad? Entonces, están haciendo combinaciones de 4 símbolos hasta que ya no se puede hacer más, que este sería el último, ¿no? Son 3 rayitas bajas, sería un 15, más 4 puntitos son los 19, ¿sí? Y acá el 20 ya lleva otro símbolo, ¿no? Entonces, un poco diferente a lo que nosotros entendemos, pero sí les funcionaba a ellos, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos nuestro sistema nuestro, que es el sistema de base 10, ¿ya? Básicamente, si vemos acá en este ejemplo, ¿sí? La cantidad numérica, por favor, tomemos atención, la cantidad numérica la vamos a encerrar, ¿sí? Acá, ok, la cantidad numérica es esta, ¿sí? Ahí, ahí, ¿ya? Y la cantidad numérica básicamente está representada por posiciones, ¿cierto? Entonces, si te fijas, el dígito del 3 que está acá, ¿sí? Este dígito 3 está marcado en la posición 0, ¿cierto? Entonces, del 0 para la izquierda va ascendiendo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, cada dígito lleva una posición. Y del 0 para la derecha van los negativos. Entonces, en nuestro contexto práctico, nosotros entendemos que justamente después del 0 viene el punto de corte, que es la coma, ¿sí? Acá ya vendría lo que llamamos nosotros la coma decimal, porque ya está hablando de posiciones negativas. ¿Ya? Entonces, la cantidad puede ser representada, se entiende, utilizando las posiciones que ocupa cada dígito en la cantidad. ¿A qué me refiero? ¿No? Tenemos, por ejemplo, el dígito del 5, fíjense, este que estábamos marcando en la posición 1, ¿sí? El 5, si lo multiplico por 10, que es la base en la que está esta cantidad, porque esta cantidad suponemos que está en base 10, y lo elevo a la posición que ocupa, a la 1, obtengo 50, ¿cierto? Entonces, el dígito 5 multiplicado por la base elevado a la posición que ocupo, me va a dar una representación del dígito dentro de la cantidad, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer con el primero. Este 1, por favor pongamos atención aquí, lo voy a escribir acá, ¿sí? Ustedes me van a ayudar a sacar la cantidad que representa, ¿sí? El dígito es el 1, el primero de la cantidad. Si lo multiplico por la base y lo elevo a la posición, ¿qué posición ocupa el primer dígito de la cantidad numérica? ¿Qué posición tiene el 1? 100.000. No. ¿Qué posición tiene el número? 5. 5. Correcto, es que él ya me dio la respuesta, ¿no? La posición es 5. Entonces, el dígito por la base elevado a la posición que ocupa me va a dar una cantidad que me va a indicar la representación del dígito en la cantidad, ¿ya? Entonces, aquí está básicamente, ahí son 5 ceros, ¿sí? 2, 3, ¿ok? 1 por 10 a la 5, ¿cierto? Entonces, yo voy a la calculadora, vamos a ver, y hago la representación ya de 1, de 10, ¿sí? A ver, segundín, moringa lo hacemos.
elevado a la 5 por 1 en la calculadora nos da los 100.000, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a hacer este mismo ejercicio dígito por dígito y se pone a sumar los resultados, les cuento que van a llegar a la misma cantidad numérica. ¿Qué es lo que quiero decir? Acá, por ejemplo, vamos a compartir otra pantalla. Hay que entender este contexto porque los sistemas de numeración se basan justamente en este contexto que ahorita estamos trabajando, ¿ya? Parece una fórmula muy simple, ¿sí? Pero así sucede. Imagínense que tengo la cantidad, por ejemplo, voy a poner en cada cuadrito un dígito de la cantidad, ¿sí? Y ahí la coma inclusive separadora, ¿ya? ¿Ok? Tengo esa cantidad, ¿no? Entonces, dice la teoría que cada dígito está representado por la posición que ocupa en la representación numérica. Entonces, del 0, de la coma para la izquierda va a la posición 0, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿cierto? Y de la coma para la derecha va para los negativos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si esa es la cantidad numérica y esta es la posición que ocupa el dígito, ¿no es cierto? Dentro de la cantidad, entonces lo único que hay que hacer es agarrar cada dígito, ¿sí? Decimos el dígito, por ejemplo el 2, multiplicado por la base 10, porque la cantidad está en base 10, elevado a la posición que ocupa, ahí está, elevado a 3, ¿no? Entonces me está diciendo que el dígito 2 es 2000. Y hago lo mismo por el dígito 3. El 3 lo multiplico por la base que es 10 y lo elevo a la potencia de la posición que ocupa, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y miren, el 3 es un 300. Y voy a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? 5 por 10. ¿Perdón? Todo está en base 10. Sí, todo en base 10. Si me equivoco en un dígito me avisa, ¿ya? 5 por 10 elevado a la 1, ¿verdad? Son 50. Y luego tengo el 7 por 10 elevado a la 0, ¿cierto? La posición 0. Todo número elevado a la potencia del 0 es 1, ¿verdad? Vamos a poner el igual. Ahí está. Y voy a continuar lo mismo. El dígito 1 por la base elevado a la posición menos 1. Ahí empiezan ya los decimales, ¿sí? Luego viene el dígito 5, ¿sí? Por 10 elevado a la posición menos 2. Y luego viene el 8 por 10 elevado a la posición menos 3, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo ahora tengo la representación de cada dígito. Aquí está la representación del dígito 2, del 3, del 5, ¿sí? Del 7, ¿no es cierto? Del 1, pero ya en los decimales, del 5 y del 8, ¿no? El último, ¿ok? Ahora, esto si nosotros lo sumamos, si yo sumo todas estas cantidades, ¿sí? Vamos a ver, le voy a decir que lo sume todo, ya, que sume todas estas cantidades, ¿ok? Obtengo 2357.158. Entonces, ¿a qué me voy? Si tú te das cuenta que el resultado final que hemos obtenido es exacto esta cantidad que he intentado representar, ¿verdad? Entonces, mira, la suma de todos esos ponderados de cada dígito me va a dar la cantidad en el sistema de numeración en el que estoy. 2357.158. Básicamente, esto es lo que se quería demostrar, ¿sí? Quiere decir que existe una relación directa entre la representación de la cantidad, ¿sí? Y la posición que ocupa el dígito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a valer de este concepto, que al final le llamamos teorema fundamental de la numeración, para la representación de las cantidades numéricas, ¿no? En la base 10, ¿ya?
Vamos a volver a la teoría entonces, ahora que la hemos visto en la práctica. Ok, estábamos acá nosotros definiendo lo que es la representación de cada dígito por la base. Ya fíjense que acá está tratando de ponerlo en fórmula. Acá el dígito es básicamente A, ¿sí? La base es B y N es la posición que ocupa el dígito en la cantidad numérica. Entonces, a esto nosotros le llamamos el teorema fundamental de la numeración porque nos ayuda a representar las cantidades en la base 10, ¿sí? En la base 10, ¿ok? Bueno, tomando eso como un concepto de partida, de que nosotros podemos llevar una cantidad en cualquier base a base 10 utilizando el teorema fundamental de la numeración, ¿sí? Acuérdense de esto. Puedo llevar una cantidad en cualquier base a base 10 con el teorema fundamental de la numeración, ¿sí? Esa fórmula que vimos, dígito por la base elevado a la posición que ocupa, y luego sumarizando todas las cantidades, me va a ayudar siempre a llevar una cantidad a base 10. ¿Vieron el ejemplo anterior? El número ya estaba en base 10. Y al hacer uso de la fórmula, volví a encontrar la cantidad en base 10, o sea, se representó a sí misma. Pero en la teoría, nosotros lo vamos a ocupar para definir que una cantidad en cualquier base, ¿sí? En cualquier base del sistema posicional, puede ser llevado a base 10 utilizando el teorema fundamental de la numeración. Ahora, esa fórmula va a ser un puente que vamos a utilizar para hacer los trabajos de conversión o representación de una cantidad en otros sistemas de numeración, ¿ya? Entonces va a ser muy importante que lo recordemos. Acá vemos algunos ejemplos de sistemas de numeración. El binario de base 2, ¿ya? Se lo conoce así porque solo tienes dos símbolos, ¿ya? El 0 y el 1. La computadora utiliza el sistema de numeración binario para representar las cantidades numéricas, porque la computadora tiene una naturaleza electrónica digital, ¿verdad? Y en electrónica nosotros conocemos solamente dos estados, encendido o apagado. Y básicamente viene a raíz de ello, ¿no es cierto?, la necesidad de representar las cantidades en forma binaria. Ahora, existen otros sistemas alternativos que derivan del binario justamente, como por ejemplo el octal, ¿cierto?, que es un sistema, miren, 8, la base es 8, y justamente yo decía deriva del binario, en el contexto de que 8, ¿sí?, es potencia del 2. 2 a la 3 es 8. Ya hay una relación directa, ¿ok? Entonces, no es que derive, sino que hay una relación muy directa entre el sistema binario y el octal. Ahí vamos a quedar. Entonces, en el octal existen 8 símbolos de 0 a 7. Aquí no hay que confundir, miren, como el 0 es parte de la simbología, entonces debo contar también eso y solo llega hasta 7. No es que normalmente decimos base 8, 8 símbolos, hasta el 8. No, el 8 ya no es parte del sistema octal. ¿Listo? El sistema decimal que ya ustedes conocen, de 0 a 9, ya son los 10 dígitos del base 10. El hexadecimal, que otra vez está directamente relacionado con el binario, porque 16 es potencia del 2. 2 a la 4 es 16. Ahora en el decimal va todo bien de 0 a 9, son los 10 símbolos numéricos que conocemos, pero luego ya no existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se empezó a tomar símbolos del alfabeto hasta completar los 16 símbolos que se necesitan. Entonces, si tú ves en este contexto, el A representa como un 10 ponderado, porque yo no puedo multiplicar A, ¿sí? Pero su ponderado del A es como un 10, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. El B es como un 11, el C es como un 12, el D es como un 13, el E es como un 14 y finalmente F es como un 15. Y sigue el concepto que dice de 0 a 15 hexadecimal, ¿cierto? Y bueno, tomando en cuenta que pueden haber otros sistemas de numeración con bases superiores al 16,
siempre llevemos el contexto de que de 0 a 9 van los símbolos numéricos y si se necesitan más, has de hacer el uso de símbolos del alfabeto hasta terminar, ¿no? O sea, ya no hay más, ¿ok? Sería lo último, ¿no? Entonces podemos hablar de sistemas de numeración de base 20, de base 25, 26. Hay que nada más tener mucho cuidado con la ponderación, ¿no? En sistema de base hexadecimal, si a mí me hablan de una E, ¿sí? Si me están hablando de una E, en el fondo me están hablando de un ponderado ¿de cuánto, chicos? ¿Cuánto pondera la E? 14. 14, muy bien. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en los procesos de conversión o de manejo de bases superiores a la 10. Normalmente nos cuesta las que son mayores a 10, porque las bases que son inferiores a 10, como son más pequeñas, nos es más fácil trabajarlas. Lo van a ver en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Ok, entonces con eso tenemos una breve introducción a lo que es los sistemas de numeración, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahorita, no sé cómo vamos con el tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Qué dice el marcador de tiempo? 20 minutos casi. Ya, entonces todavía tenemos un tiempo. Antes de hacer ejercicios, voy a pasar a la parte 2 antes de comenzar ejercicios. Ok. Bueno, acá en la parte 2 lo que vamos a trabajar es justamente conversiones numéricas, ¿ya? Hoy vamos a empezar, ¿no? La segunda parte de conversiones las tienen que trabajar el día sábado con el video que hace la explicación para que el día lunes próximo ustedes me indiquen dónde han tenido dificultades. Porque el práctico también se va a habilitar el día sábado. ¿Sí? El día sábado ya van a poder hacer ejercicios de sistemas de numeración para pues que vayan practicando, ¿ya? Porque el capítulo 3 no lleva autoevaluación realmente, pero lleva el práctico para que practiquen y se preparen para el examen. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, miren, en conversiones, indicando que vamos a ver 3 cosas en esta... No se capta. ¿Perdón? ¿No comparte? A ver, voy a revisar. Sí, no está compartiendo. Enseguida. No está compartiendo. Se me fue esto. Qué raro. Compartir pantalla. Sí, es que esta versión... Ahora sí. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver el contexto de lo que son los sistemas de numeración, pero desde el punto de vista de conversiones numéricas. Y lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. Muy importante esto que ahora lo entendamos porque luego nos vamos a confundir con los ejercicios, ¿ya? La primera parte tiene que ver con el uso del teorema fundamental de la numeración. Y esto es agarrar un número que está en una base cualquiera. Al decir cualquiera, hablamos de posicional, ¿sí? Y llevar esa cantidad a sistema de base 10. Se le llama posicional porque cada dígito se ve afectado por la posición que ocupa en la cantidad numérica, ¿sí? Entonces eso lo hemos notado al ir representando la cantidad en base 10, ¿verdad? Bueno, vamos a usar el teorema fundamental de numeración para llevar cantidades en bases distintas a base 10. El tema es que el TFN solo lleva a base 10, de cualquier sistema a base 10, ¿ok? Luego vamos a hacer el ejercicio al revés, convertir de base 10 a otros sistemas de numeración. Y aquí ya no nos va a servir una fórmula, ¿sí? Vamos a tener que utilizar al menos 2 fórmulas que tienen que ver con una para conversiones de la parte entera solamente. Es decir, que hay una regla para convertir los números enteros. Y hay otra regla para convertir los números fraccionarios. ¿Listo? Entonces, como que son 2 reglas de conversión distinta y ambas hay que dominarlas. ¿Listo? Ahora, para algunos es más fácil utilizar una tercera regla que incluye las 2, ¿sí? Es decir, te sirve para convertir enteros y fracciones al mismo tiempo, ¿ok?
Con que sepas estas dos del principio, te puedes manejar muy bien. La tercera es una alternativa, te sirve para ambos, enteros y fraccionarios, es decir, para convertir el número real a otras bases, un número en base 10 que tenga parte decimal, llevarlo a otras bases, te sirve esta otra regla. Entonces, miren, el teorema va 1 y luego hay 3 reglas adicionales. En el fondo acá hay que dominar 4 reglas para decir que podemos dominar el tema. El contexto del capítulo 3 está en esta diapositiva, ¿sí? Son 4 fórmulas que hay que manejarlas y conocerlas, porque como que a mí me dicen usa el teorema fundamental y yo no lo practico, me voy a confundir y no lo voy a aplicar bien. Y si me aprendo la regla de que cómo se hacen los números enteros o fraccionarios y no lo practico, les aseguro que voy a seguir encontrando el mismo error en cada examen. Bueno, en los exámenes me doy cuenta del error y les digo, no hagan esto, la regla es clara, es que las reglas son muy claras y no hay que sobreentender. Y la única forma de saber que uno lo entendió es haciendo el ejercicio, ¿ya? Y bueno, luego vamos a finalizar con conversiones directas, ¿no? Conversión directa significa que, por ejemplo, si quiero ir de base 10 a otros sistemas, ¿sí? De base 10 a otros sistemas, normalmente voy a utilizar estas 3 reglas o una de estas 3 reglas. Sin embargo, imagínate que te dice de base 5, ¿sí? Base 5. Llevar a base 2, ¿ya? A base binaria, uno dice, pero de base 5 a base binario no me han enseñado. A mí me han enseñado de base 5, X a base 10, y uso el teorema. Ok, entonces normalmente cuando tenemos bases diferentes y ninguna es la base 10, lo que tenemos que hacer es un puente entre las dos bases. Y acuérdense que el puente para unir otros sistemas de numeración es la base 10, porque de cualquier base podés llevar a base 10, ¿ya? Eso es lo que hay que recordar al hacer las conversiones directas. Entonces, normalmente el caso 2 es el que siempre se hace, ¿no? De base 5 a base 2, por ejemplo. Entonces, tú dices, de base 5 llevo a base 10, y de base 10 tendré que llevar a base 2, porque eso sí ya sé, ¿sí? Porque yo sé de cualquier base a base 10 y de base 10 a cualquier base. Entonces, el caso 2 es el más común, ¿ya? Sin embargo, hay sistemas de numeración cuyas bases son muy compatibles. Por ejemplo, la base binaria o la de base 2 se puede llevar directamente a bases como la base 8 o la base 16 o 32 o 64 si existiera, ¿sí? ¿Y por qué puedo llevar de base binaria a otras bases de manera directa? Porque, por ejemplo, la base 8 es potencia del 2. La base 16 es potencia del 2, ¿sí? Entonces, cuando hay una relación directa de potencia entre una base y a la otra, se puede hablar de una conversión directa, ¿sí? Directa. Entonces, estos 3 casos normalmente son los que van en el examen, ¿sí? No me dicen de base 10 a base 5, me dan a decir de base 2 a base 15, ¿cierto? 2 bases que no tienen nada que ver en la una con la otra, en la cual tal vez estoy obligado a utilizar el TFN para encontrar el puente que es la base 10. O tal vez me dicen de base 2 a base 8. Uy, esa está más fácil porque la base 2 está directamente relacionada con la base 8, ya que el 8 es potencia del 2, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que trabajar en las siguientes clases. Por eso es muy importante que dominemos el punto 1, que es el uso del TFN. ¿Ok? Bueno, entonces de un sistema de base X, cualquiera, a base decimal, lo vamos a hacer a través del TFN, que es el teorema fundamental de la numeración. Ahora, eso es lo que hoy vamos a trabajar, porque luego la siguiente vez tendríamos que trabajar en sistemas de base 10 a otras bases 10, y ahí es donde vamos a usar las 3 reglas que habíamos indicado en la diapositiva anterior. Empecemos con esta,
¿sí? Dominaremos primero el teorema fundamental para lograr el ejercicio. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a ver, vamos a recordar es esta fórmula, ¿sí? Que yo lo he hecho en Excel hace un momentito. Cuando entré a Excel, yo en realidad empleé esta fórmula, pero ahora hay que interpretarla, ¿ya? Entonces, como que en su formulario, para este capítulo, esto es lo primero que hay que escribir. Esta es la representación del TFN, ¿sí? Del teorema fundamental de la numeración. Dice que un número se puede llevar a base 10, ¿sí? Si yo sumarizo cada dígito en la posición i multiplicado por la base en la que está la cantidad, ¿sí? Elevado a i, la posición que ocupa el dígito, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que vamos a ir utilizando a partir de ahora, ¿ya? Para lo que es llevar un número de base X a base 10. Vuelvo a repetir, el número es igual al sumatorio, ¿sí? Sumatorio de cada dígito en la posición i multiplicado por la base en la que se encuentra elevado a la posición i. Entonces, fíjense que i es el dígito en esa posición y elevado a la posición que ocupa. Esto lo hicimos hace un momento en el Excel, ¿no? Ahora, i, ¿qué valores va a tener i? I va a ir desde un menos, por favor, aquí dice menos m, hasta un n positivo, donde menos m es el dígito más a la derecha de la parte decimal y n es la posición del dígito más a la izquierda de la cantidad decimal, ¿cierto? En pocas palabras, n es la posición del primer dígito de la cantidad numérica y menos m es la posición del último dígito de la cantidad numérica, entendiéndose que la cantidad es un número real, donde hay también parte decimal. ¿Listo? Entonces, ese es el contexto de la fórmula, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es, pues, utilizar, veamos este ejemplo simple. Tenés 2.1 en base 3, ¿sí? 2.1 en base 3. Y esto es igual entonces. Empezamos a hacer lo que habíamos mencionado hace un momentito, ¿no? Que es la sumarización del dígito. Miren, está agarrando primero el 2, ¿sí? El dígito 2 multiplicado por la base es 3, fíjense, 3, elevado a la posición que ocupa. Del punto a la izquierda empiezas desde 0. 0 sería la posición del 2. Entonces, 2 por 3 a la 0. Sumarizar significa más. El siguiente dígito es 1, ¿sí? 1 multiplicado por la base, que es 3, miren, este no cambia, elevado a la posición que ocupa. El 1 que está del punto a la derecha es el negativo, menos 1, ¿sí? Sumando 2 por 3 a la 0 es 2, más 1 por 3 a la menos 1, 0.3. Tenés que el 2.1 en base 3 es igual a 2.3 en base 10. Entonces, esto no es muy difícil, ¿verdad? Es la representación del teorema fundamental de la numeración. ¿Ok? Entonces, ustedes en la diapositiva seguro van a continuar revisando, porque esto está también en la plataforma, y conmigo vamos a anotar ejercicio número 2. Muy bien, entonces lo que vamos a tratar es hacer uso del teorema fundamental de la numeración, ¿ok? Vamos a poner ejercicio número 2. Y aquí vamos a poner una cantidad en una base pequeña, ¿sí? Y nos están pidiendo llevar esta cantidad a base 10, ¿sí? Hay todavía algunos en sala de espera. Vamos a ver. ¿Cuál sería la forma de llevar a base 10 esa cantidad numérica? ¿Cómo llevamos a base 10 esa cantidad? Usando el teorema fundamental de la numeración. Correcto.
Es acá donde nos va a servir el teorema fundamental de la numeración, ¿sí? Entonces acá le hacemos el TFN, ¿ok? Bien. Una vez más vamos a ver enlazar, no puedo quitar en este modo. Ya. Muy bien. Entonces lo primero que hacemos es tomar la cantidad, ¿sí? Vamos a tomar de una manera muy espaciada, 5, 4, 3,18 y está en base 6. ¿A qué va a equivaler esto? Bueno, lo primero es las posiciones, ¿verdad? Entonces, de la coma para la izquierda, 0, 1 y 2. De la coma para la derecha, -1 y -2. Ahí está. Entonces, ahora la cantidad que tenemos que trabajar es dígito por dígito, empezando del primero de la izquierda, ¿sí? Ahí está. Tomamos el 5, lo multiplicamos por la base en la que está. Esto está en base 6. Elevado a la posición del 2. Toda esta cantidad sumado del siguiente dígito. Lo voy a encerrar en paréntesis para que quede claro. 4 por 6 elevado a la 1. Ustedes que ya encontraron la fórmula o que ya la tienen clara, lo pueden hacer en papel también y así me van siguiendo. 3 por 6 a la 0. Es muy importante acá el orden, ¿no? Y que los números se vean bien, ¿sí? Más el siguiente, 1 por 6 a la -1, más 8 por 6 a la -2, ¿cierto? Entonces aquí es donde ya necesito que me ayuden con su calculadora. 6 al cuadrado es 36. 36 por 5, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me ayuda? 180. Ok. 180 más 6 a la 1 es 6, por 4, 24. Más 6 a la 0 es 1, por 3 es 3. Más 1 por 6 a la -1, ¿cuánto es? 0,1666. Ahora aquí fíjense que no hay exactitud. Normalmente debemos tratar de llevar la mayor cantidad de dígitos que tiene la cantidad, ¿cierto? Entonces en este caso podemos 0, tengo 2, 4, ¿sí? Vamos a hacer unos 2, 6, 8, ¿sí? 2, 4, 6, 8. Voy a tomar 8. Lo ideal sería almacenar la cantidad para irla sumarizando luego. ¿Listo? Voy a trabajar con 8 dígitos de exactitud. ¿Listo? Más 8 por 6 a la -2. ¿Cuánto es eso? 0.2222. Todos consecutivos. Entonces voy a usar 2, 4, 6, 8 veces el 2. ¿Está bien así? Sí. Sí. Acá me faltó un poco de espacio, entonces lo vamos a borrar. Voy a seguir. Siempre tienen que tomar en cuenta el orden, ¿sí? Ok. 2, 4, 6, 8. Ahora toda esta cantidad hay que sumarla, ¿no? En la calculadora. ¿Cuánto me da? 100, 200. 207. Punto. 207,38. 888. Son puros 8. Sí. Entonces Sí. ahí voy a tomar 2, 4, 5, Son 6. 5. 5, 8. Ok. Y un 9. Entonces para cerrar, está bien eso. Eso es la exactitud, ¿sí? 5 8 me dijeron y un 9. Finaliza con 9, ¿sí? Entonces a esto ya sería la representación en la base 10, ¿sí? Entonces, no importando en qué sistema estás, puedes ir siempre
a base 10 utilizando el teorema fundamental de la numeración. ¿Perfecto? Vamos a hacer uno más. Sí, uno más. Vamos a hacer una nueva. Acá. El ejercicio número 3. Y acá me van a ayudar porque estoy un poco confundida. Tenemos una cantidad, ¿sí?, que me están pidiendo llevar a base 10. Ahí está. Me están pidiendo llevarlo a base 10. ¿Cuál es la cantidad? C85,9A2. Y están pidiendo llevar a base 10. Cuando son bases superiores a la que nosotros usamos, que es 10, es muy importante. Bueno, no solamente en este caso, sino en todos. Lo mejor que podemos hacer cuando nos dan trabajar en otras bases es primero tener claridad sobre el tema de, ¿ok?, cuáles son los dígitos que entran y qué ponderación tienen estos dígitos. Es decir, por ejemplo, aquí dice que esto es base 14, ¿sí? Yo voy a llevar a lo que yo conozco, que es la base 10. Voy a tratar de ver una similitud, ¿ya? Entonces, si la base es 14, por teoría, esto se va a mover del dígito 0, 1, hasta el 9, luego el 10, 11, 12 y 13. La teoría nos dijo eso, ¿no? Si la base es 14, es de 0 a 13 en ponderado, ¿cierto? Y es como si estuviera en base 10. Pero, ¿qué equivale en base 14? Bueno, de 0 a 9, todo va a ser exactamente igual. Pero luego tengo que usar símbolos alfabéticos. El 10 será una A, el 11 una B, el 12 será una C y el 13 será una D. Ahí está. Entonces ya tengo yo la relación directa que hay entre el dígito y su ponderado numérico que tenemos que tomar en cuenta a la hora de aplicar el teorema fundamental. ¿Ok? Dicho eso, voy a ir a la cantidad otra vez. Tenemos C, 85,9A2 y esto está en base 14. Entonces, empiezo a agarrar dígito por dígito desde el lado izquierdo, acá, ¿cierto? Acuérdense las posiciones. Este es 0, 1 y 2. La otra es -1, -2 y -3, ¿no? Puedes ponerlo arriba o abajo o tomarlo de memoria, pero a veces nos confundimos, es mejor escribirlo. Comienzo con C. Según esto, sí, hay más en la sala de espera. Ay, ya. En este modo me complican. Bueno, ok. Entonces, empezamos a trabajar los dígitos, ok, desde la posición 2. Tengo una C que equivale a un 12. Entonces acá vamos a poner 12 multiplicado por la base, en este caso 14 elevado al 2, a la posición que ocupa, que es 2. ¿Sí? Y así hay que continuar para adelante, ¿no? Más, siguiente dígito, 8 por la base 14 elevado a la posición 1. Más, siguiente, 5 por 14 elevado a la 0, ¿sí? Yo estoy tratando de concentrarme y ustedes ayúdenme si hay un error en mi interpretación. Siguiente, más el 9 por 14 elevado a la -1. Más el A equivale a un 10 por 14 elevado a la -2. Más el siguiente, que es un 2 por 14 elevado a la -3. Y esto equivale a
¿sí? Ahora hay que utilizar la calculadora para poder representar la cantidad. Vamos a ver. Bueno, les cuento que está rápida mi computadora, ¿sí? Al final de la clase voy a preguntar qué creen que hice para que se agilice mi máquina. ¿Se acuerdan que en la anterior clase no podíamos hacer nada? Ok. ¿Cuánto es 2 por 14 al cuadrado? Cerrar las aplicaciones. 2352. Ok. Van a tratar de calcular y si hay error me avisan. 2352. Ok. Más 8 por 14. 112. 112. Muy bien. 102. Más 14 a la 0 es 70. Ah, perdón, 5. 5. Muy bien. 14 a la 0 es 1 por 5 es 5. Perfecto. Más 14 a la menos 1 por 9. 0,64. 14. Perfecto. Voy a anotar todos los dígitos, ¿sí? 3,27 por 10 a la... Un segundito. ¿Cuál? 27. 64, 28. 4, 28, 5, 7. 14. Perfecto. Más 9 por 14 a la menos 1. Ah, ese ya está. El 10 por 14 a la menos 2. 0,05, 10, 20, 14. Está. Más. 10, 20, 40. Podemos revisar 10, esa. 20, 40. Sí, 10, 20, 40. 10, 20, 40. Ok, Ah, sí, disculpe, me equivoqué. 40. perfecto. 10, 20, 40. Listo. Más. Me falta el último. 2 por 14. 0,00 0,000. 3 ceros después de la coma. Ok. 0,123 ceros. 72, 88, 62. 62. ¿Sí? Hay que tratar de usar todos los dígitos. Ahora, cuando están con repetición periódica, hay que tomar un punto, ¿no? Yo tomé hace un momento como 8 dígitos válidos. Pero lo mejor, les cuento, que cuando estás haciendo conversiones numéricas, es que vayas viendo en la calculadora una forma de almacenar en memoria la cantidad. Entonces, cuando haces ya la operación, usas todas las cantidades, porque en la parte decimal perdemos exactitud en el momento en que estamos tratando de redondear la cantidad que nos da, ¿ya? Siempre va a suceder que en la parte decimal hay alguna leve diferencia. Por eso normalmente se les dice, toda la conversión trabaje a tantos dígitos. O sea, yo les indico a cuántos dígitos trabajar. En este caso hemos trabajado con todos los dígitos que teníamos. Pero siempre lean el enunciado porque les dice, use 8 dígitos decimales de exactitud o utilice 10 dígitos decimales. Entonces, en función a eso, ya ustedes también hacen el redondeo, ¿ya? Ok, todo esto hay que sumar entonces para el resultado. ¿Cuánto les está saliendo? 2469.694606. Ok, entonces está saliendo con 6 dígitos de conversión, ¿sí? Y este ya está en base 10, ¿sí? Está en base 10. Hay que notar algo interesante, ¿no? En base 14, miren, en la parte entera tenés solamente 3 dígitos, en base 14. Pero en base 10, que es una menor, tenés 4 dígitos en la parte entera, ¿no? Entonces, la base, si la base a la que yo estoy convirtiendo es más pequeña, la cantidad se va a ver más grande, ¿sí? En cantidad de dígitos, ¿verdad?
Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, de cualquier base, yo puedo llevar a base 10 haciendo uso del teorema fundamental de la numeración, ¿ya? No creo que en esta parte vayan a tener problemas porque la fórmula es una sola. ¿Por qué nos va a servir? Porque siempre vamos a estar con el problema de conversiones y cuando no tengamos dónde movernos, el intermediario va a ser el teorema fundamental de la numeración, porque haciendo uso de él podemos llegar a base 10 y llegando a base 10 normalmente puedes llegar a otras bases sin ningún problema, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. ¿No? Disculpe, la respuesta con cuántos decimales hay que expresarlo, más o menos. Si nos dicen Porque, a ver, dígame. Si nos dicen que hagamos conversiones utilizando 8 dígitos, ¿ya? Como punto de partida de exactitud, nosotros todo lo llevamos a 8 dígitos. El redondeo también, ¿ya? Ahora, si no nos dice nada, normalmente tenemos que tomar todos los dígitos con los que está trabajando la calculadora. Entonces, normalmente yo les indico con cuántos dígitos de conversión. En este caso, tomamos como punto de partida 8, ¿verdad? Y al final terminamos solamente con 6, pero la respuesta sería esa. Tenemos que indicar con cuántos dígitos trabajar, con cuántos dígitos válidos trabajar, ¿sí? En la conversión. ¿Está bien? Ok, sí. Ok, entonces ya hemos visto lo que es el teorema fundamental de la numeración y en función a esto, pues vamos a seguir trabajando, ¿sí? Los siguientes ejercicios, ¿ya? Ahora, en la diapositiva van a ver explicaciones ampliadas, ¿sí? Tómenlas en cuenta para entender un poquito mejor de qué se trata esto. Vamos a la segunda parte ahora, que es que ahora tenemos una situación en el sentido opuesto o inverso. Tenemos a una cantidad en base 10, ¿sí? Y ahora hay que llevarla a base X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar otra fórmula, no es la misma, ¿ya? Hay una forma de hacerlo muy fácil y es verlo desde este punto de vista, ¿ya? Vamos. Cuando me hablan, ¿sí? De trabajar, a compartir la pantalla, cuando me hablan de trabajar en un sistema de base 10, ¿sí? A base X, ¿no? Entonces, a mi memoria va a venir algunas cosas como, por ejemplo, ¿ya? Si es número entero, ¿sí? Si es un número entero, voy a usar una regla que se llama divisiones sucesivas. No, está mal esto. Divisiones enteras. Muy importante. Sucesivas entre la base X. Acuérdense que aquí se entiende que X es una base cualquiera del sistema posicional, ¿sí? Si es entero, hay que hacer divisiones enteras sucesivas entre la base X. Uy, y alguien va a decir, ¿y qué significa pues divisiones enteras? Vamos a ver. Por ejemplo, si tenés el número que es 5, 5, 1, ¿sí? Se entiende que 51 está en base 10, ¿ok? Y nos están pidiendo mudarla a un sistema de base, en este caso, vamos a inventarnos, ¿a qué base quieren llevar el 51? Deme cualquier base para empezar menor que 10. No, menor que 10 primero. 7. ¿Sí? Vamos a intentar llevar a base 7. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la interpretación de divisiones sucesivas? Significa empezar a dividir y dividir, ¿cierto? ¿Y esto qué es? 51 dividido entre la base a la que quiero llevar, que en este caso es 7. ¿Cuánto es 51 entre 7 en su calculadora? ¿Cuánto es?
7.28. Exacto, 7.28. Pero aquí dice el concepto divisiones enteras. Entonces, la división entera significa que yo estoy obligada a solamente tomar la parte entera de la división, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos entenderlo mejor a esto? Me voy a ir a intentar ver si me deja escribir. Por favor, no van a rayar pantalla. Ok, ahora sí. Tenés el 51 y le vas a dividir entre el 7. 7 por 7 es 49. Al 51 son 2. Esto es una división entera. Que yo tenga claro lo que me sobra. Me sobra un 2. Y dice divisiones enteras sucesivas. Significa que no solamente lo debo hacer una vez, lo debo hacer muchas veces. Voy a volver a dividir entre el 7. 7 entre el 7 da 1. 1 por 7, 7. Al 7 me sobra 0. Divisiones enteras sucesivas, ¿sí? Debo seguir dividiendo, ¿ok? Otra vez dividido entre el 7. ¿De a cuánto? 1 entre 7, ¿de a cuánto? De acero. De a 0, no cabe más. 0 por 7 es 0, me sobra 1, ¿sí? Vuelvo a dividir porque ahí dice divisiones sucesivas, pero cometieron el error de no decirme hasta cuándo. Sin embargo, yo igual me voy a dar cuenta. ¿Puedo dividir 0 entre 7? Sí, ¿de a cuánto? De a 0, porque 0 por 7 es 0. ¿Cuánto me sobra? 0. Entonces, fíjate, las divisiones sucesivas van a ser hasta que el resultado sea, puedes hacer la primera regla, una, menor que la base. ¿Qué significa menor que la base? Que yo me pude detener aquí. Ahí me pude detener, ¿sí? O ya no se pueda seguir dividiendo. ¿Cuándo no puedo seguir dividiendo? Cuando llegué a 0, porque cada vez que divida entre 7, voy a llegar al mismo resultado que 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ponerle ahí un adicional. Divisiones enteras sucesivas entre la base X hasta obtener un resultado menor que la base, ¿sí? O poner, si quieren, ponerlo más fácil, algunos dicen dividir y dividir. Ay, perdón, pregunta, ¿hasta cuándo debo dividir? Según este concepto. Hasta que sea menor que la base, está bien, ¿sí? Pero si no quisiera usar ese concepto de menor que la base, voy a poner hasta que el resultado, ahí está, un concepto que yo misma estoy sacando del ejercicio que he hecho, ¿ya? ¿Por qué hasta 0? Porque los dígitos de conversión los vamos a encontrar, ¿a dónde? Fíjate que al dividir 1 entre el 7, de a 0, 0 por 7 es 0, me sobra 1. Entonces he encerrado en cuadrito todos los residuos, ¿no? Todo lo que me iba sobrando. Resulta que los dígitos de conversión están aquí. Este es el primero, fíjense, el último es el primero. ¿Sí? Este será el segundo y este será el tercero, en ese orden. Entonces, ¿dónde está el resultado de este ejercicio? El resultado va a estar en decir que 51 en base, en este caso era en base 10, es igual a, empiezo a leer los dígitos que he marcado con la flecha verde. El primer dígito es 1, el segundo dígito es 0, el tercer dígito es 2. ¿Y esto en qué base está? Esto está ahora en base 7, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual el método es muy fácil, porque son puras divisiones enteras sucesivas hasta que el resultado me salga a 0. Y luego de a partir de ese resultado, empiezo a tomar todos los residuos para arriba, ¿sí? Tomando en cuenta que cada uno de los residuos o restos, ¿no? Los restos son dígitos de la conversión. Por esa razón es muy importante recordar el tema, ¿no? Divisiones enteras. Entonces, prohibido ver un examen en el cual me hacen divisiones reales.
No sé por qué se olvidan del concepto, divisiones enteras, y me hacen divisiones reales. Y cuando hacen las divisiones reales, resulta que encuentran no sé qué resultado, ¿ya? Entonces, cantidades numéricas se pueden llevar a una base como la base 7 sin problemas utilizando divisiones enteras sucesivas. Es fácil el método, ¿verdad? Sí, ingeniera. Y si ahora queremos llevarlo a base 10, ¿no tiene que dar 51 igual? Si lo quieres llevar a base 10, tienes que aplicar el teorema fundamental numeración, ¿cierto? En 102, ¿sí? El 102 que está en base 7, lo puedes llevar a base 10 utilizando el teorema fundamental y vas a llegar al 51, ¿cierto? Entonces ustedes pueden verificar esto utilizando el TFN, ¿ya? Háganlo en el corte o en lo que terminemos la clase, hagan ese desafío, ¿ya? Lleven 102 de base 7 a base 10. Por eso los prácticos, ustedes pueden revisarse si están bien o están mal, porque pueden verificar, hacer la prueba a la inversa, ¿ya? Bueno, hagamos una pizarra, esta pizarra. Ay, no recuerdo dónde es que la limpia. Ok. Vamos a hacer un ejercicio último. Vamos a ver si lo hacemos rápido. Ejercicio número... En esta parte es el ejercicio número 2, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer otro tipo de conversión. Si tenés ahora una cantidad en base 10, estoy usando chicas que son un poco didácticas, ¿ya? Está pidiendo llevar a la base 13, ¿ya? A base 13, ¿sí? Entonces, en este caso, muy importante recordar lo que habíamos dicho anteriormente. Si me están pidiendo una base de esta manera, no olvidar qué significa en base 13 y qué pondera en mi base conocida que es la 10. Si es base 13, los dígitos son de 0 a 9, ¿no? Y luego 10, 11 y 12, ¿no? En base 13 es de 0 a 12. ¿Y qué significa en la base 13 el símbolo? Que de 0 a 9 están iguales. Pero el 10 será una A, el 11 será una B, el 12 será una C. Entonces ahí están esos equivalentes en simbología. Ahora, ¿qué hacemos ahora nosotros? Hacemos divisiones sucesivas. Empiezo. Esta cantidad, se me fue. Fíjense, esta cantidad está pidiendo llevar a base 13, pero nosotros hemos visto la parte entera solamente, ¿sí? Me equivoqué en el enunciado. Todavía no hemos visto cómo convertir la parte decimal. La parte decimal hay que utilizar otra forma, es otro método, ¿sí? Entonces puede usar solamente la parte entera, ¿ok? La teoría nos dice que debemos hacer divisiones sucesivas entre la base a la que quiero llevar. Entonces, en este caso, 34 lo voy a dividir entre 13. ¿De a cuánto me da? De a 2, ¿verdad? 2 por 3 es 6. Lo voy a hacer 1 por 1. 2 por 1 es 2. 34 menos 26, 14 menos 6 son 8. ¿Sí? 2 menos 2, 0. Entonces, acá me sobró 8. ¿Ok? Vamos a ver. Acuérdense que acá es muy importante que nosotros tomemos... Ok, ahí está. Entonces, 34 entre 13, que es la base. Ay, ahí se borró. Ahí. 34 entre 13, de a 2. 2 por 13 son 26. 34 menos 26 me sobra 8. Ok, hago una división más. Veamos. Entre 13. Otra vez. 2 entre 13 no puedo. De a 0 directo. 0 por 13 es 0. Me sobra 2. Ahí está. Entonces dice la teoría que voy a dividir hasta que llegue al resultado de 0. En este caso ya lo logré. ¿Qué hay que hacer ahora? Tomar los dígitos que han salido de del residuo de cada división entera, ¿sí? Entonces, el último es el primero,
¿sí? Y así sucesivamente en escalera hasta el primero, ¿cierto? Hasta el último de la fila. Entonces yo aquí digo que la conversión va a ser 34, que estaba en base 10, va a ser igual a, el primer dígito de conversión es el 2, el segundo dígito de conversión es 8, y esto está en base 13. ¿Sí? Ahí está. Entonces con esto ya tengo yo entendido cómo voy a hacer las divisiones. ¿Sí? Algo muy importante, ¿ya? Por ejemplo, si acá en vez de 8, fíjense, en vez de 8, acá, si hubiera salido por decirte, un 12, ¿qué hubieras escrito? En vez de 8, acá te salía un 12. ¿Qué hubieras puesto en vez de 12? Sí. 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 Ahí es donde, por favor, tienen que tener cuidado, ¿sí? Ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿ya? Normalmente se olvidan y fíjense, hubiera sido un desastre, ¿no? Que me hubiera equivocado en ese nivel, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado cuando los residuos o los restos salen números grandes, ¿ya? Porque seguramente tenés que ir a la tabla de equivalencia y reemplazar por la letra, ¿sí? Con esta pequeña introducción que hoy hemos visto de cómo convertir la parte entera de base 10 a otras bases, yo creo que ustedes van a poder continuar con la clase en línea que les voy a poner para el día sábado. Por ahora, ustedes tienen que practicar parte entera y y teorema fundamental. ¿Listo? Entonces, el práctico 1, hoy al final del día, se los voy a poner en la plataforma activo porque todavía no lo terminé de construir. Pero, sin embargo, ya pueden ir avanzando en esta primera parte del práctico, ¿ya? Entonces, yo el día sábado, este sábado sí me voy a conectar a la hora de clase y voy a consultar cómo les está yendo con el avance de los ejercicios hasta esta parte. Si me dicen que todo está bien, entonces ustedes continúan avanzando con el video explicativo y el próximo lunes seguimos avanzando en línea con lo que ustedes hayan encontrado complicado. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, nada más una preguntita. ¿Qué será que cambié mi máquina para que esté más rápida? Esto ya es un poquito con lo que vimos en la teoría de introducción a la informática. No sé si alguien tiene alguna idea de qué habré hecho. Todo me funciona tan rápido que yo misma estoy lenta. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Seguramente he movido hardware, ¿no? O sea, ¿qué componente de hardware habré cambiado o incorporado, aumentado, si lo quieren ver así, para que mi máquina esté más rápida? Un disco de estado sólido. ¿Alguien? Una manito, participación en clase. ¿Un CPU? La tarjeta de video. Disco duro. 2 minutitos para pensar. ¿Sí? Memoria RAM. Creo que no está escuchando, ingeniero. ¿No escucha, ingeniero? Cambió su disco duro normal por A uno ver, ¿qué de componentes estado de sólido. hardware hacen que el computador se comporte o trabaje más rápido? ¿Cuáles? La memoria RAM. Memoria RAM. Creo que no nos está escuchando la ingeniera. ¿Me escucha? No nos Ya, escucha, a creo. ver, no quieren hablar. Memoria RAM. Ah, no los escucho. No los La escucho a tarjeta integrada. ustedes. Ah, ya. Vamos a ver qué ha pasado. Qué raro. Ah, perdón. Perdón, chicos. Ahora sí los escucho. Estaban silenciados. Ya, ahora sí los escucho. Me dicen... Memoria RAM. Memoria RAM. Memoria RAM. La CPU. Donde el No, cambio, yo quiero ingeniera, cambiar, es muy ingeniera, caro. Para eso me cambio de computadora de una vez, ¿ya? CPU muy caro para cambiar o reemplazar. Te cambias de computadora. Tarjeta de video. Tarjeta de ingeniera, video. No. Es una portátil, entonces como que complica el cambio de tarjeta de video. Pero sí, lo que dijo un compañero, la memoria RAM sí te va a agilizar
Las portátiles sobre todo se puede normalmente aumentar por lo menos el doble, ¿sí? Viene con esa posibilidad. Ok, sí aumenté memoria RAM, pero les cuento que no estaba rápida, porque en la anterior clase ustedes se aburrían de esperar que haga clic, 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 clic. O sea, no me mejoró mucho el aumentar memoria RAM, porque tengo mucho programa pesado. Algo más hice. El disco duro. Donde el cambio es más notorio es cuando cambia a un disco de estado sólido. ¿Qué hice con el disco duro? Ahí cambió uno de estado sólido. SSD. Ajá, correcto. Esa es la nueva alternativa. Sí, con esto vamos a terminar la clase de hoy, ¿ya? A ver, el ejemplo de mi máquina es una i3 2.2 de velocidad en gigahertz. Es una Core i3, memoria RAM 8. Estaba en 4, le subí a 8 el año pasado, pero todavía no estaba satisfactorio, ¿sí? Pero sí hice lo que han dicho sus compañeros. Acá estás viendo discos de estado sólido, y incluso a las portátiles hay alternativas de cambiarlas o no cambiarlas. Yo tengo los dos, el de sólido y el disco antiguo, ambos están en mi máquina. Pero mi sistema operativo ahorita está funcionando en esto, es el disco de estado sólido, ¿ya? Ahí está funcionando. El disco de estado sólido tiene una tecnología parecida a las memorias RAM, entonces como que está funcionando con una memoria muy rápida. Entonces sí fue la solución. Yo creo que otro año voy a estar con esta computadora, porque ahorita están escaseando las buenas máquinas y están caras para el colmo, ¿sí? Entonces sí, ahí está. Componente de hardware que aumenté es el disco de estado sólido. Ahora, si tienes una portátil, hay opciones, ¿no? Por ejemplo, nadie ya usa el DVD, el CD. Entonces, una alternativa que vas a encontrar en internet como truco es que le quitan la unidad de CD-ROM y en el lugar que ocupaba el CD-ROM ponen al disco de estado sólido, ¿no? Entonces, luego, pues es una buena alternativa. Por ejemplo, yo no uso el DVD hace mucho, entonces me quedó perfecto, ¿ok? Entonces, eso es, chicos, cuando hablamos de tecnologías, podemos hoy en día hacer uso de nuevas, de repente habiendo la posibilidad de que sean compatibles con nuestros equipos antiguos, ¿ya? De todas maneras, la RAM también es una buena idea, aumentar, porque agiliza definitivamente, pero miren la diferencia. En un estado sólido yo ya estoy contenta, ¿ya? Porque mi sistema está subiendo súper rápido. En YouTube van a encontrar pues muchas ayudas por este tema, o un buen técnico se los puede hacer a sus equipos si tienen esa posibilidad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no sé quién me dijo de estado sólido. Fui el ingeniero. ¿Erwin fue? Sí, yo le dije primero, sí. Bueno, es que yo estoy leyendo el chat, no los escuché. SSD, sí, Erwin Rojas, ¿no? Ya, Erwin, te voy a registrar. Entonces, la siguiente clase, el próximo lunes, y el sábado, por favor, pónganse en línea, porque ahora les toca ver cómo hacer las conversiones de la parte decimal, ¿cierto? Y la parte fraccionaria, ¿ya? Son otras fórmulas y otras reglas, ¿listo? Ingeniera, disculpe una preguntita. En la página virtual yo estoy siguiendo las clases, pero no me deja avanzar del cuestionario de diagnóstico. ¿Qué se puede hacer? Ya, tienes que sacarte, sí, tienes que sacarte una nota arriba de 8,5. No, me saqué 9. Yo me saqué 9 y sigue. Sobre 10. Perdón, sí. Ya, le voy a bajar, denme hasta el mediodía, ya, le voy a bajar, porque al parecer, si es así, es porque estás 10 sobre 10, y hay una pregunta que si no la escribes igual, ¿sí? No te la acepta. Creo que es la del... No la registra. Ajá, del CPU. Déjeme revisarlo hasta el mediodía, porque creo que es porque está 10 sobre 10 que tienes que sacarte. Y hay una pregunta que habla del microprocesador, ¿no? Y donde la respuesta tiene que ser exacta a la palabra que indica en la ayudita. Si no me equivoco, debe ser CPU, todo mayúscula, ¿sí? Microprocesador, ¿cierto? Pero eso se ve cuando tú entregas el examen, ahí hay una retroalimentación, ¿verdad? Te da las respuestas correctas. Entonces ahí debieron notarlo, ¿sí?
De todas maneras, al mediodía le voy a poner en 8,5 en 8, perdón, que es el mínimo que deberían tener sobre 10, para que les deje pasar al siguiente. Y el práctico 1 igual va a estar restringido, si no. Ya, no se preocupen, enseguida ahorita se los veo, ¿sí? Con eso ya terminaríamos la clase de hoy. Revísenlo en unos 5 minutitos, ya debería dejarles pasar. Intenten una vez más y les va a dejar pasar, ¿ya? Gracias. Ya, entonces nos vemos en la próxima clase, chicos. Hasta luego. ¿Sí? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos.